mundo. Hollywood lo iba a inmortalizar. Solo medía 5 pies y medio, pero con la ayuda de 2 glamurosas actrices y un actor ganador de un Oscar, el Chapo iba a ser más grande que Pablo Escobar, más grande que Scarface. Entonces, de repente, las luces se apagaron. Y fue el rebelde de Hollywood con 1 millar de causas el que accionó el interruptor. Si algún famoso iba a mezclarse en un lío así, definitivamente tenía que ser Sean Penn. ¡Es una locura! ¡Despacio, un pay! ¡Hey, necesito otro más! ¡Necesito otro más acá! ¡Un pay! Enero 8, 2016. Fuerzas Especiales Mexicanas de la Armada, el Ejército y la Policía Federal convergen en una casa en el norte de Sinaloa, México. En el interior es el hombre más buscado en el hemisferio occidental. Un hombre considerado como el más rico y el más peligroso traficante de drogas en el mundo. Un hombre que avergonzó al gobierno de México escapando de 2 de sus prisiones de máxima seguridad. En medio de los disparos, el sospechoso se escapa a través de un túnel oculto, pero es capturado en la calle después de secuestrar un automóvil. Unas horas más tarde, el sospechoso es paseado para los medios de comunicación. Entonces, es devuelto a la prisión de la que había escapado de 6 meses antes. Joaquín Archibaldo Guzmán, enemigo público número 1, había llegado al final de su último túnel. Y la saga del letal capo de la droga, que llaman el Chapo, parecía haber llegado a su fin. Pero no tan rápido. A las pocas horas de su captura, una historia extraña propia solamente de Hollywood emergía acerca de lo que ocurrió mientras que el Chapo estaba fugado. Si su captura tenía todos los elementos de una película de acción, esta historia tiene aún más. Desde luego hay acción, junto con el drama, misterio, intriga, el romance, incluso comedia. Y, por supuesto, hay una mujer de por medio. De hecho, hay 2. Pero la gran noticia es su coestrella masculina, un ganador de 2 Óscares. Según la historia oficial, Sean Penn se reunió con el fugitivo El Chapo para una entrevista con la que esperaba volver a abrir un diálogo sobre las drogas en Estados Unidos. Al final se quedó con algo muy diferente. Es exclusivo para la señorita Kay del Castillo y el señor Sean Penn. Y la historia de lo que realmente pasó detrás de las cámaras, quién estaba involucrado y lo que todo el mundo sacó de ella, nunca se ha contado. Hasta ahora. Es el tipo de historia que realmente no podrías inventártela. Actor de Hollywood que sentado en un hotel de 5 estrellas tiene esta idea de ir a entrevistar a un capo de la droga para una revista de rock and roll. Y luego la policía captura al tipo que está en la fuga. Que se escapó de la prisión, excavando un túnel a través de su ducha. No podrías inventarte algo así. Shorty, o el Chapo, porque nunca creció por encima de los 5 pies y medio, y Sean Penn, que se quedó en las 5 pies y 8 pulgadas, vivieron vidas dramáticamente diferentes. Pero en cierto modo, fueron vidas paralelas. Y el hecho de que coprotagonizaran esta tragicomedia tan real en realidad estaba casi predestinado. Chapo es como una figura mitológica en México, es como un Robin Hood. En México hay 32 familias que poseen el país y si no has nacido en una de esas familias, sus posibilidades de éxito son escasas o nulas. Por lo que está visto como un héroe popular porque fue capaz de salir de su situación de pobreza y convertirse en una gran estrella. Sean Penn es un personaje bastante inusual. No puedo hablar en nombre de la América Media, pero mi suposición es que es percibido como uno de esos liberales de Hollywood que es un poco bala perdida, que es este tipo pícaro que está siempre haciendo cosas locas, pero a él no le importa lo que piense la América Media de todos modos. El Chapo nació en una familia pobre, el día de Navidad de 1954 o en 1957, los expedientes son incompletos, en el estado de Sinaloa, México. En un pequeño pueblo llamado La Tuna.
Sean Penn nació en 1960, en una familia rica del mundo del espectáculo, y criado en Point Dume, en la exclusiva Malibu, California, no muy lejos de un barranco llamado Tuna. Sean Penn parece como un muchacho muy rudo e intenso, y uno pensaría que ha crecido en las crueles calles. Pero en realidad tuvo una infancia realmente preciosa. Creció en una especie de paraíso. La verdad, él tenía una familia amorosa. Tenía 2 hermanos agradables, hicieron películas caseras juntos, pero tenía un lado oscuro. El padre del Chapo era un ganadero que quizá también cultivara opio. El padre de Sean Penn fue un actor y director que acabó en la lista negra en la década de 1950. Y en realidad era algo así como un héroe en la Segunda Guerra Mundial, pero que estaba en la lista negra después de negarse a dar nombres durante la caza de comunistas. Después de eso tuvo que pasarse de actuar a dirigir para poder ganarse la vida. Y mientras que Sean Penn obtuvo su primer papel en la televisión a los 13 años, su padre lo contrató para La Casa de la Pradera. El Chapo tenía 15 años cuando empezó su primera plantación de marihuana. Mira, lo que las personas allí piensan es que es muy arrogante de América culpar a estas personas que no tienen otra opción que vender drogas. El problema con las drogas es la inmensa cantidad de dinero que generan. Corrompe todo, desde la policía, de la esquina hasta el presidente. Si se podía hacer otra cosa, eso es una excusa, pero te voy a decir. Sinaloa es un estado en México que siempre ha sido famoso por esto. Antes del Chapo, tenías a Caro Quintero, antes de él, tenías a... Lo sentimos, espere al avión. Es el Chapo. A principios de 1980, el futuro protagonista de la entrevista de Sean Penn, el Chapo, estaba coordinando envíos para uno de los principales capos de la droga de México. Sean Penn estaba haciendo su marca en Hollywood, en la película Fast Times at Ridgemont High. Empezó como este personaje tan icónico, Jeff Spicoli, que tiene una especie de imagen de fumeta, de chico idiota. 1985 fue un año de cambio para los dos hombres. El asesinato de un agente de la DEA estadounidense condujo a la detención del líder del cartel de Guadalajara y el ascenso de El Chapo como narcotraficante. Y un encuentro con una estrella del pop condujo a la casi caída de Sean Penn. Era enero, en un estudio de Hollywood, cuando conoció a Madonna. Ella estaba filmando el video de Chica Material, la canción que definiría su imagen. Ella era este tipo de revolucionaria sexual que realmente prosperaba con la atención y el drama. Y él era este tipo de niño de Hollywood que parecía tener muy mal humor, y fue una mezcla muy volátil. Se casaron 8 meses después, al aire libre en Malibu. La boda tuvo lugar en su 27º cumpleaños, justo un día antes del 25º de él. Hubo una gran cantidad de atención de la prensa. Había fotógrafos dando vueltas en helicópteros. Y cuenta la leyenda que Sean Penn disparó una pistola a uno de los helicópteros. El matrimonio terminó después de 4 años. Pero en su tiempo con Madonna, la vida y la reputación de Penn cambiaron drásticamente. Su imagen pública pasó de intenso, joven y brillante actor a niño mimado y violento de Hollywood. Sean y Madonna en los años 80 eran realmente la pareja de moda de Hollywood. Eran el tipo de Kim y Kanye o el Brad y Angelina del momento. Realmente fueron carne de tabloide y la gente no se cansaba de su loca historia de amor. Madonna realmente se benefició de la atención, pero Sean era demasiado temperamental para afrontarlo. Atacó a los paparazzi, les arrojó piedras, pasó tiempo en la cárcel después de golpear a alguien en el set, por lo que realmente fue un momento muy oscuro para Sean. A finales de los años 80, el hombre que sería la segunda pareja más controvertida de Sean Penn dirigía su propio cártel de Sinaloa, distribuyendo drogas a través de 60 túneles que había construido entre Tijuana y San Diego. Mientras tanto, Sean Penn estaba huyendo de su imagen sensacionalista. Anunció que dejaría de actuar porque realmente quería dirigir. Él había tenido suficiente en ese momento de toda la atención, de los titulares de todos los tabloides y toda la escena de Hollywood, y se dio cuenta de que se había convertido en un chiste. Y quería ser tomado en serio. 1993, el Chapo fue detenido y condenado a 20 años por tráfico de drogas y soborno. Ese año, Sean volvió a actuar en Carlitos Way, haciendo el papel del abogado de un capo de la droga.
con la frente afeitada y el pelo con permanente, estaba irreconocible. Y en su próximo papel, Sean Penn en la vida real también hizo algunos cambios. Su deseo de ser tomado en serio en el mundo real había dado lugar a una nueva carrera como un activista liberal de Hollywood. Tuvo su periodo de niño salvaje y ha superado todo eso, y creo que ha madurado y ha canalizado esa parte de niño salvaje y se ha enfrentado a temas muy serios en su papel en Dead Man Walking, que se enfrenta a la cuestión de la pena capital y la pena de muerte, y también ha madurado en su papel de director. Y se ha convertido en paralelo en un activista, un luchador social. Pero tal vez nada afectó tanto a Sean Penn como la muerte de su padre Leo en 1998. Sean lo recordó como un patriota cuyo país se volvió contra él. Parece que eso es lo que lanza a Sean en su viaje para convertirse en un revolucionario, en un activista. Y con el nuevo siglo y administración, el activismo de Sean Penn estaba a punto de tomar un giro que culminaría en su reunión con el Chapo. Y de repente lo veo a Sean Penn allí esperando las maletas. Una cosa llevó a la otra. Él me llamó cerda y yo lo llamé comunista hijo de p***. En el año 2001, para gran vergüenza de las autoridades mexicanas, el Chapo sobornó a algunos guardias y escapó de la prisión de máxima seguridad de Puente Grande en un carro de ropa sucia. Permaneció la fuga durante 13 años, adquiriendo la condición de héroe popular entre los pobres de México. Un Robin Hood, ayudando a pueblos con carreteras y escuelas, mientras que su cártel se expandió de cocaína y marihuana a la heroína, el éxtasis y la metanfetamina. Ese año, George W. Bush asumió el cargo y Sean Penn empezó a correr en una dirección que eventualmente conduciría directamente a los brazos del Chapo, o al menos ese apretón de manos. Con George venciendo, y creo que los giros y vueltas de los acontecimientos políticos, de repente sucede 11 de septiembre y después Afganistán, que también, y después tenemos Irak, que tampoco tiene sentido. Creo que Sean vio la locura de la guerra de Irak mucho antes que los medios de comunicación. Con los partidarios de Hollywood animándolo, Sean Penn realizaría muchas acrobacias políticas de izquierda. Podríamos fácilmente olvidarnos de que tuvo tiempo para recoger 2 Oscar por mejor actor en el camino. Está muy involucrado en asuntos de justicia social y política. Y también a veces se ve a sí mismo como una especie de autonombrado emisario del cambio en ciertos casos. Parece que la actuación no es suficiente para él. Él quiere ser un revolucionario, un héroe de la vida real. Yo creo que si Sean fuera o no fuera un actor, seguiría siendo un activista. Diciembre de 2002. Sean Penn visita Irak para protestar contra los planes de la administración Bush para un ataque militar. 2003, volver a Irak. 2005, Irán. En ambas ocasiones como reportero famoso para el San Francisco Chronicle. El editor que dio a Sean Penn sus credenciales de prensa fue el exmarido de Sharon Stone, Phil Bronstein, por lo que sabía mucho sobre Hollywood y el poder de la fama, e incluso aunque hubo un buen montón de reacciones adversas de los periodistas que verdaderamente se volvieron locos cuando Sean Penn fue a Irak e Irán, Phil sabía que iba a obtener los clics. Y en estos días en el periodismo se trata de los clics. 2007. Penn ofrece este memorable mensaje al presidente Bush en una reunión en el ayuntamiento de Oakland, California. We cower as you point your fingers, telling us to support our troops. Well, you and the smarmy pundits in your pocket, those who bathe in the moisture of your soiled and blood-soaked underwear, can take that noise and shove it. Ese mismo año, Sean Penn se reúne con el presidente de Venezuela, Hugo Chávez, en Caracas. El marxista Chávez elogia a Penn por instar a los estadounidenses a recusar al presidente Bush. Es esta relación que conduce a una confrontación pública, una que revela una división, no solo entre el público de Sean Penn,
también entre sus colegas de Hollywood. Yo comparo a Chávez a cualquier demonio que ha estado por ahí o todavía está ahí fuera. Cuando los vi juntos, no lo podía creer y traté de ponerme en contacto con Sean, pero él nunca quiso hablar conmigo. Coprotagonizamos en Colors y nos llevamos muy bien, muy bien. Es un actor increíble y nunca hablamos de política. Fui a recoger a mi madre en el LAX que venía de Miami y de repente lo veo. Veo a Sean Penn allí esperando las maletas. Tengo que decir que me entró un poco de ansiedad, como, oh Dios mío, ¿qué debo hacer? ¿Debo ir a hablar con él? Sé que pierde los estribos, especialmente cuando son cuestiones, ¿sabes?, de este tipo, como la política, que destruyen las vidas de las personas. Así que le dije a él, debe ser genial haber crecido como un comunista donde lo hiciste. Una cosa llevó a la otra y me llamó cerda y yo lo llamé comunista hijo de p***. No, Sean está lejos de ser un hijo de p***. Es uno de los seres humanos más verdaderamente decentes y caritativos y generosos que yo he conocido en mi vida. Está lejos de ser un hijo de p***. Me di vuelta para caminar hacia mi madre y él me estaba gritando. Todo el mundo estaba tan silencioso. Debió haber sido sorprendente. No podían creer lo que estaban escuchando. Y simplemente me di la vuelta y grité con todas mis fuerzas, ¡comunista, hijo de p-! Y seguí caminando. Y eso fue todo. Eso fue todo. Mi madre empezó a aplaudir. 2008. Sean Penn aparece en Cuba. El reportero novato entrevista al presidente Raúl Castro. Comunista, hijo de p-. Normalmente está en el lado de la izquierda, de alguna manera. Y también en la posición contraria a la del gobierno de los Estados Unidos, cualquiera que sea. Y en el camino, Sean Penn juega héroe de acción en la vida real. Tras el paso del huracán Katrina, vuela a Nueva Orleans y personalmente saca a la gente de las aguas de la inundación. Lleva consigo 2 accesorios muy macho, una escopeta y un fotógrafo personal. Los críticos lo llaman un truco de relaciones públicas. Si es así, el truco resulta contraproducente cuando a su barca le sale una fuga. Luego está Haití. Después del terremoto de 2010, Penn sale al rescate. Aporta medicinas y médicos. Personalmente dirige un campamento para miles de personas sin hogar. Se muda allí, siempre armado con una pistola Glock de la cintura del pantalón. 2012 en Pakistán, visitando los pueblos afectados por las inundaciones. 2013, ayuda a liberar a un americano de una cárcel boliviana. No tiene miedo de bajar y de ensuciarse y hacer que cosas sucedan en el nombre de ayudar a gente. Creo que cualquiera que estaba sentado detrás de una mesa de noticias o sentado en una sala con aire acondicionado burlándose de Sean Penn por ir a ayudar a gente, creo que esas personas deberían mirarse en el espejo. Creo que su corazón está en el lugar correcto y bien por él, ¿sabes? Decidió hacer algo social con su fama y por eso hay que darle crédito. No estoy besando su culo. Yo, personalmente, creo que su política es una locura. Pero, ya sabes, tiene buenas intenciones. Él al menos está tratando de hacer algo con su fama y por eso, mira, por eso me quito el sombrero ante Spicoli. Y luego viene el 22 de febrero del 2014, el 5º aniversario de la noche en que Sean Penn recibió su segundo Oscar de Mejor Actor. El Chapo, a la fuga desde el año 2001, está atrapado en una casa junto a la playa en Mazatlán, Sinaloa. Cuando los federales entran, él está desnudo en la cama con su esposa, la reina de belleza, y un AK-47. Es arrestado y llevado al Centro Federal de Readaptación Social número 1. La prisión de máxima seguridad. No estará allí mucho tiempo. Mientras estaba en la clandestinidad, había hecho un nuevo amigo, un compañero de correspondencia con glamour que espera le ayudará a hacerse inmortal. Y las ruedas están a punto de ponerse en movimiento para la mayor y más polémica aventura de Sean Penn hasta el momento.
Entre los mafiosos y traficantes de drogas con los que trabajo, el Chapo es algo así como un héroe popular, porque él se la pegó al hombre. Mientras que el Chapo estuvo fugado 13 años, fue descrito por el Departamento del Tesoro de Estados Unidos como el más poderoso y rico traficante de drogas en el mundo. La revista Forbes listó su riqueza como de $1 billón. Y el FBI afirmó que fue responsable de 70,000 muertes. El Chapo era una leyenda en todo México. Cuando escuché por el radio que habían agarrado al Chapo. Él era incluso algo de estrella del pop, objeto de muchos narcocorridos, canciones populares que glorifican sus crímenes. Incluso pagó para que escribieran algunas. Es que agarraron al Chapo. Pero para el Chapo, al igual que muchas figuras delictivas antes que él, nunca sería verdaderamente legendario hasta que su historia se contara en la gran pantalla. Entre los mafiosos y traficantes de drogas con los que trabajo, el Chapo es algo así como un héroe popular, porque él se la pegó al hombre, así que no creo que el Chapo no creyera que no lo había logrado. Pero él estaba en contra de muchos otros carteles, y que tiene que ser el número 1 del cartel, y el traficante de drogas número 1, y por supuesto que quiere una película sobre sí mismo. En Colombia, durante ese tiempo, cuando yo era muy joven, Pablo Escobar era alguien a quien había que tener en cuenta. Le tenían miedo. Creo que la gente le tenía miedo. Para mí ese tipo de reputación, la ilegalidad, creó un estereotipo de lo que un colombiano debe ser. Fue eso exactamente lo que me llevó a la ley. Un inmigrante no es un señor de la droga violento. Un inmigrante no es un criminal. En especial un inmigrante latino no es pobre, sin educación, ni es un ser humano sin corazón. El Chapo movió más drogas y una mayor variedad a más lugares en el mundo que Escobar. Pero Pablo Escobar había sido retratado en muchas películas y programas de televisión, incluyendo la serie colombiana Pablo Escobar, el patrón del mal, y la más reciente, la serie de Netflix, Narcos. Hablé con un amigo mío, de quien teníamos los derechos a su historia, que estaba involucrado con la DEA, y dijo que el Chapo vio Narcos mientras huía. Obviamente, esta gente tiene acceso a las computadoras y, honestamente, probablemente tenía mucho tiempo en sus manos, con la mitad del país en su búsqueda. En su mente, el Chapo necesitaba ir a lo Hollywood y hacerlo a su manera. No sé si el Chapo quería ser como Pablo Escobar, pero yo creo que han sido cortados con el mismo patrón. No hay duda de que hay un tipo de personalidad de un líder del cártel que sin duda es presumido y quiere llamar la atención. Pero hay otra razón práctica para el deseo de estar representado como una figura más grande que la vida misma en los medios de comunicación. Es la siguiente: dirigir un cártel requiere intimidar a tus rivales. El Chapo no tiene que hacer eso. Puedes tomar mi palabra. Habrá muchas películas de ti cuando ya no estés con nosotros. Pablo Escobar nunca se preocupó por eso. Y sin embargo, ¿cuántos? Está en Netflix 24 horas al día. Mira, oye, sin tener película, Chapo puede tener muchas películas. El Chapo vio la oportunidad cuando trabó amistad con otro capo de la droga mexicana. Una belleza. Una mentira en la televisión mexicana. La Reina del Sur es una telenovela sobre la esposa de un capo de la droga que después de su muerte decide seguir sus pasos y hacerse cargo de la empresa familiar, y lo hace. Y esta telenovela fue muy novedosa para la televisión mexicana debido a que es una telenovela en la que se ve a una mujer con poder. A la narcotraficante Teresa Mendoza la interpretaba una mujer llamada Kate del Castillo, una veterana actriz mexicana al borde de los 40. Kate del Castillo es una muy bella actriz con talento de la Ciudad de México y ella empezó a trabajar con telenovelas. Kate es, si tuviera que hacer una comparación, como Jane Fonda, porque su padre, Eric del Castillo, es un muy distinguido y respetado actor principal, tanto de la televisión y el cine.
y por lo tanto ella era la versión mexicana de la realeza de Hollywood, Hanoi Jane al estilo mexicano. Kate había encontrado cierto éxito en los Estados Unidos en películas y programas como Jane the Virgin y Weeds de Showtime, interpretando a otro jefe del crimen. Sin embargo, su papel en La Reina del Sur hizo de ella una superestrella en México. El personaje de La Reina del Sur es un capo de la droga asesina y despiadada porque es la naturaleza de ese negocio. A la gente le gustaba su personaje y fue un personaje muy querido. Había algo que también era algo inusual para la novela mexicana. Tenía romances tórridos de una sola noche y esas cosas en México, por lo menos en sus programas de televisión, son un poco tabú. Hi, I'm Kate del Castillo for PETA. If you're thinking about going to a circus that uses animals, please reconsider. Como celebridad, Kate tenía sus causas, pero nada como lo que anunció en 2012, el año después de que su programa se estrenara. Fue a su cuenta de Twitter para anunciar que ella confiaba en el Chapo más que en el gobierno de México, y desafió al narcotraficante fugitivo en la vida real para traficar con amor. Bueno, después de haber vivido en Hollywood desde hace más de 10 años, es difícil discernir cuando la gente está haciendo cosas para causar estupor. Tal vez ella vio el momento o aprovechó el momento debido a su fama en México para hacer unas declaraciones que harían retumbar algunas plumas o hacer que la gente se revolucionara por su comentario. Lo siguiente que se sabe es que Kate tuvo noticias de los abogados del Chapo. El Chapo quería enviarla flores. Tal vez el Chapo Guzmán, de ver su programa La Reina del Sur, o de crecer viendo su novela, sintió que tenía alguna relación o nexo de amistad con ella. La relación virtual floreció con coquetos, textos sexys. Vamos a beber tequila y champán. Yo me encargo de todo para que estés cómoda. Voy a cuidar de ti más de lo que hago mis propios ojos. Estoy muy emocionada de escuchar que vas a cuidar de mí. Nunca nadie ha cuidado de mí. Gracias por ser una gran persona. Eres tan hermosa en todos los sentidos. Te lo digo, me siento segura por primera vez en mi vida. Mi madre quiere conocerte. Le hablé de ti. No te preocupes, nada serio. Todo va a ser genial. El gobierno mexicano tiene al parecer algo similar a una ley de escuchas telefónicas y fueron capaces de interceptar las comunicaciones del Chapo Guzmán con Kate del Castillo. Y por lo tanto los mensajes de Kate fueron interceptados en este ir y venir entre el Chapo y Kate. Después de la recaptura del Chapo en 2014, tenía una propuesta para Kate. No era una oferta de matrimonio, sino una de negocios. Él quería que su vida se convirtiera en una película de Hollywood, y quería que Kate del Castillo la preparara y produjera. Fue entonces cuando Kate sugirió quizás al Chapo que podía armar este equipo ideal de gente de Hollywood para montar esta película biográfica. Mientras tanto, el hombre que había escapado de la cárcel en una ocasión estaba a punto de hacerlo de nuevo. El 11 de julio de 2015, en la celda de El Chapo, en la prisión de máxima seguridad, un agujero apareció en el suelo de la cabina de ducha. Una cámara de seguridad mostró a El Chapo pasear casualmente dentro de la ducha y desaparecer de vista. Hablando de Hollywood. El equipo de ingenieros del Chapo había pasado 3 meses en Alemania estudiando técnicas para la excavación de un túnel, evitando las plataformas de aguas subterráneas. El túnel costó varios millones de dólares. Tenía luces, ventilación y un riel en el que una motocicleta montada le llevaría a una zona de construcción a 1 milla de distancia. Una vez que fue capaz de escapar, los abogados del Chapo enviaron un mensaje a Kate diciendo que se había fugado. Y ella dijo, sí, lo sé, no podía estar más feliz. La fuga no puso freno a los planes de la película. Kate encontró un productor de Hollywood y le pidió que fuera su socio en el proyecto. Fernando Zulichin trajo a su socio, José Ibáñez. Ambos argentinos son jugadores importantes en Hollywood. Trabajan a menudo con el director Oliver Stone. El siguiente paso fue concertar una reunión con el Chapo para hacer las cosas oficiales. Y aquí es donde intervino otra actriz mexicana. Yolanda Andrade es una personalidad de la televisión muy famosa en México. Es una persona hermosa, burbujeante, vivaz y tiene novias.
Yolanda es muy extrovertida. Tiene 1 o 2 programas en la televisión española y también es muy querida en México, no al nivel de Kate, pero similar. El padre de Yolanda, Rolando, presuntamente tenía conexiones con el cártel de El Chapo. Los informes dicen que ella ayudó a organizar la reunión. Tanto Yolanda como Kate son rebeldes. Tal vez rebeldes con causa. Todo estaba arreglado. Kate estaba lista para presentar su equipo de ensueño de Hollywood. Sin embargo, hubo un par de complicaciones. Por un lado, Kate representa una marca de tequila llamada Honor y estaba buscando inversores. Tal vez ella pensaba que había manera de conseguir que invirtiera en este negocio con ella. Ahora hay estos mensajes que el gobierno de México ha descubierto que hablan de trae tu tequila. Podría ir a cualquier tienda de la esquina en México y conseguir una botella de tequila, lo que me hace pensar que solo podía ser el de ella que estaba tratando de promocionar para ver si le gustaba y si había interés. Y hubo una complicación aún mayor. Sean Penn recibió la noticia de la reunión y pidió acompañarla. Por lo que sabía Kate, no era una mala idea. Era un personaje de Hollywood que sin duda podría conseguir que su película del Chapo se hiciera. Así que Sean baja a México con un solo programa. Vamos a ver si podemos conocer a este hombre, conseguir los derechos y hacer un documental o una película de Hollywood. Kate tiene ese plan, pero Kate tiene quizá un segundo plan, que es esta botella de tequila que lleva con ella a esta reunión. Ahora recuerde que la historia oficial es que Sean Penn viajó a la selva mexicana para escribir un artículo para la revista Rolling Stone. Pero las pistas de su objetivo final pueden estar en esa larga pieza para Rolling Stone. Penn escribe de sus misteriosas conexiones y compañeros de viaje en la saga de El Chapo. A uno le llama Espinosa, el búho que vuela entre los halcones. Al otro, el Alto, un hombre grande, de mundo y bien conectado. Espinosa es Fernando Zulichin. El Alto, José Ibáñez. Los dos productores de Oliver Stone. Los rumores en la calle dicen que Stone estaba a punto de pagar $6 millones por los derechos sobre la vida de El Chapo. ¿Era el objetivo último de Sean Penn interpretar a El Chapo en una película de Oliver Stone? Oliver Stone se negó a hacer declaraciones. 2 de octubre del año 2015. Aeropuerto de Van Nuys. Sean Penn, Kate del Castillo y los productores de Oliver Stone salen volando en un avión Beechcraft Hawker arrendado y partieron para lo que vendría a ser conocido como la chapuza en la selva. Vamos a ser sinceros. Todo este asunto es muy extraño. Al final del día, se sentó allí con un capo fugitivo durante más o menos unas 7 horas y no lo entrevistó. Se sentaron y bebieron cervezas y comieron tacos. El jet privado de Sean Penn, Kate del Castillo y los productores de Oliver Stone aterriza en un aeropuerto no revelado en el centro de México. Los registros de vuelo dirán que es el Internacional de Guadalajara. Posteriormente, el grupo es trasladado en monovolumen a un hotel. Penn escribirá que está seguro de que la DEA y el gobierno mexicano siguen sus movimientos. Está correcto. Desde el hotel, el grupo es conducido en un convoy de todoterrenos blindados a una pista de aterrizaje de tierra más pequeña a 1 hora y media. Uno de los conductores es Alfredo, el hijo del Chapo, de 29 años de edad. Suben a 2 pequeños aviones para un vuelo de 2 horas a la selva de la Sierra Madre. Es otro viaje agotador de 10 horas en camión antes de que Penn y su grupo lleguen a un claro en la selva. Y por fin, ante él, el mismísimo pequeño hombre, el Chapo Guzmán. Sean Penn no tenía idea en lo que se estaba metiendo. No había forma de que supiera qué tipo de temperamento tendría el Chapo. Si sería volátil, si habría estado despierto durante 4 días, si usaba su propio producto. Es un asesino, un traficante de drogas. Definitivamente es alguien a quien temer. Esta es la primera vez que el Chapo se reúne con Kate. Penn escribe que la saluda como a una hija que regresa de la universidad. Kate actúa como traductora de Penn en una entrevista de 7 horas sin cuaderno o grabadora.
Penn escribe que el Chapo le recuerda a Tony Montana, el personaje de Al Pacino en Scarface. Escrito por Oliver Stone. Vamos a ser sinceros. Todo este asunto es muy extraño. Al final del día, se sentó allí con un capo fugitivo durante más o menos unas 7 horas y no lo entrevistó. Se sentaron y bebieron cervezas y comieron tacos. Puede no haber ayudado a su artículo de la revista Rolling Stone, pero estoy seguro de que lo ayudó como actor tremendamente, haberlo visto en persona, cómo camina, cómo habla. 7 horas con alguien, estoy segura de que es un gran estudio. Cuando llega el momento de irse, Penn pide que se tome una foto para demostrar que la reunión se llevó a cabo. Es su idea la de no sonreír. Sean Penn y el Chapo hacen planes para reunirse en 8 días para una entrevista más formal. Pero las autoridades que habían estado observando hacen su jugada. A la vez que Penn y Kate vuelan de regreso a Los Ángeles, los militares mexicanos y la DEA comienzan las redadas en las bases del Chapo en Sinaloa. El Chapo se escapa con la cara y las piernas heridas. A medida que el mundo se cierne, el Chapo se esconde en la ciudad costera de Los Mochis. Él no llegará al reencuentro con Sean Penn. Pero a través de mensajes de texto a Kate del Castillo, desde un teléfono por satélite, accede a honrar su promesa de dar una entrevista a Penn. Más o menos. Esto va a caer muy por debajo de los sueños del Chapo y Sean Penn. Sean Penn presentará preguntas, que serán traducidas al español y leídas a El Chapo por uno de sus hombres. El Chapo se compromete a responder a las preguntas descritas en video. Este es el resultado. ¿Es cierto lo que dicen, que las drogas destruyen a la humanidad? Bueno, eso es una realidad. El video dura 17 minutos. Sean Penn proporciona las preguntas que piensa todos quieren hacer al más rico y poderoso capo de la droga del mundo. Un hombre con $1 billón, responsable de 70,000 muertes. ¿Usted tiene algún sueño? ¿Sueña? Lo que es normal, pero estar soñando diario no. Hace preguntas muy penetrantes como, ¿cuál es su actitud hacia la violencia? Pues yo lo que hago es defenderme nada más, pero que yo ande buscando problemas, jamás. ¿En serio? Eso no es una entrevista, es definitivamente una exclusiva, es algo especial, pero solo puede elegir lo que dice. No hay seguimiento, no hay contexto, es un pálido facsímil de lo que debe ser una entrevista. Debido a que Sean no estaba ahí y fue por teléfono, el tipo que estaba haciendo las preguntas, en realidad fue puesto en una situación en la que, ya sabes, esas preguntas si ofenden al Chapo, su vida habría estado en peligro, ¿verdad? Pero se podía notar sus dudas mientras preguntaba en español. Y ¿qué diría usted acerca de la violencia? Y el Chapo lo miraría como... déjeme reformular esta. Me hubiera gustado ver a Sean Penn sentarse al lado del Chapo y decirle, ¿usted ha visto mis películas? ¿Qué le pareció Richmond High? ¿Dead Man Walking? Bueno, quizá no Dead Man Walking, eso hubiera sido raro. En esta lista de preguntas, que de nuevo no es una entrevista, en realidad es más como la última página de la revista New York Times, preguntas y respuestas divertidas con tal y tal. Una entrevista es cuando se hace una pregunta a alguien que le da a uno una respuesta y se vuelve de nuevo y luego continúa y sondea a alguien en la medida que sea posible, entendiendo que eres un cautivo, que eres cautivo de hombres que están armados y estás rodeado de ellos y no te conviene ser grosero, no te conviene ser hostil, pero igual debes hacer las preguntas. Eso no estaba pasando. Sean Penn presenta su artículo El Chapo para su aprobación. Luego se lo entrega a sus editores y espera a que el mundo descubra su triunfo periodístico. Tal vez el abogado de Sean le recomendó que se asegurara de escribir un artículo para la revista Rolling Stone sobre todo esto, para que estuviera protegido por la primera enmienda americana. ¡Arriba, arriba! ¡Vamos con el escudo! El 8 de enero del 2016, el ejército y la policía descienden sobre el escondite de El Chapo. 5 de los hombres del capo son abatidos en el tiroteo. Pero el hombre bajito y uno de sus secuaces se escabullen por un túnel oculto por un espejo.
Se esconden en una alcantarilla durante 4 horas antes de emerger de una boca de acceso a una calle concurrida. Roban un automóvil blanco a punta de pistola a una mujer y a unos niños. Y cuando el automóvil se avería en una nube de humo, el Chapo secuestra un SUV rojo. En una carretera concurrida a unas pocas millas de distancia, es rodeado y detenido. Los soldados lo mantienen en una habitación de hotel hasta que se disipa el humo. Su preciosa camisa se ha esfumado. Al día siguiente, la revista Rolling Stone publica el artículo de Sean Penn. Se admite que el Chapo la aprobó, pero afirma que no pidió cambios. La reacción es rápida y negativa. Mira, este artículo fue de 10.000 palabras de largo, pero era sobre Sean Penn. Habló de sus genitales, de la flatulencia, sobre la moda del Chapo. Realmente no era una pieza periodística como tal. Definitivamente es problemático mostrar un artículo antes de su publicación al sujeto de la entrevista. Y en general ninguna publicación que se respete a sí misma lo haría. Si se sabe de antemano que el sujeto sobre el que se escribe va a poder dar su aprobación de la pieza, hay una buena probabilidad de que vayas a ser más cuidadoso y más selectivo con lo que se pone en el artículo. Cuando las noticias llegan, Sean Penn está en un acto beneficio de Haití en un lujoso hotel de Beverly Hills. Su acompañante es Madonna. Las críticas se intensifican en los días que siguen, junto con una acusación de un funcionario del gobierno de Estados Unidos que el artículo de Rolling Stone era solo una excusa encubridora. La fuente dijo a Fox News que Penn podría haberse enfrentado a cargos criminales en los Estados Unidos por tratar de hacer un trato sobre una película con un narcotraficante significativo. Si me pongo el sombrero de abogado por un minuto, esto podrían ser 2 personas que huyen de un incidente y sálvese quien pueda. Y tal vez a Sean le aconsejó su abogado: mira, es mejor que vayas y escribas un artículo para la revista Rolling Stone para poder estar protegido por la primera enmienda. Porque la libertad de prensa puede proteger una entrevista así. Pero si no lo haces y fue solo para hacer un trato sobre una película, te van a poder perseguir por algo. En cuestión de días, Penn encuentra a un periodista comprensivo dispuesto a escuchar su lado de la historia. Charlie Rose es muy suave con el actor. Tan suave como Sean Penn fue con el Chapo. Penn le dice que él considera que su gran artículo de la revista Rolling Stone, aprobado por el Chapo, es un fracaso. Cuando Sean dijo que era un fracaso, entendí lo que quería decir. Todo el mundo estaba hablando de Sean Penn entrevistando al Chapo, en lugar de tener la conversación más importante de cómo se crean los chapos. Al final, Sean Penn se lame las heridas en Hollywood, trabajando en su último trabajo de director. El fiscal general de México ha confirmado que Penn fue esencial en la captura de El Chapo. Sean Penn dijo que no tuvo oportunidad de hacer las preguntas que él realmente quería hacer y tengo curiosidad por saber cuáles eran. Estaría interesado en saber lo que quería sacar de El Chapo. Kate ahora dice que fue sorprendida por los planes de Penn para el artículo de Rolling Stone y que la dejó expuesta y en peligro. Está preocupada de que el cártel de Sinaloa quiere castigarla por la debacle de El Chapo. Y está siendo investigada por el gobierno mexicano por su trato con él. Está viviendo en Los Ángeles y resistiéndose a las demandas del gobierno mexicano que regrese a México. Y luego está El Chapo, esperando a ver si va a ser extraditado a una prisión en los Estados Unidos.